Hola, bienvenidos a este video podcast, un nuevo producto que trae Repretel.com para todos los fanáticos de los deportes en general. Vamos a hablar de todos los deportes y empieza acá cronómetro en cero, porque todas las historias de nuestros deportistas empiezan con un cronómetro en cero. Y hoy tenemos de invitado a Esteban Guillen, quien estuvo dándole cobertura a Brisa, y vamos a conocer un poco más de cómo fue ese tema, ¿verdad? De la cobertura, cosas que no se vieron. Esteban, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Saludos para usted y un abrazo también a todas las personas que siguen este espacio de cronómetro en cero. Sí, estuvimos por allá en Tahití aproximadamente 2 semanas compartiendo con Brisa y hay muchas historias y muchas cosas diferentes. Una isla en el Pacífico Sur, muy lejos de Costa Rica, con idiomas diferentes, culturas diferentes, algunas cosas que comparten con lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, feliz de estar acá y poder aportar algunas anécdotas particulares que tal vez le den un poco más de cuerpo a la historia y la gesta que logró Brisa, ¿verdad? También allá. De hecho, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Contar como esa historia detrás de la historia. Y yo quiero empezar como esta conversación, ¿verdad? Porque más que todo queremos hacer como una conversación. Y es el tema de cómo se da la llegada a Tahití, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, Brisa compite lejos de París, ¿quién le va a dar la cobertura? Y ahí aparece usted. Sí, bueno, yo no lo hice pensando directamente en que era la persona que le iba a dar la cobertura. No sabía si habían otros medios del país que iban a ir, si había otra persona interesada. Yo trabajo con la Federación de Surf, entonces eso me acerca un poco a Brisa, a su familia, a este entorno de surf. Y Teahupo'o es un lugar paradisiaco, pero emblemático en el surf mundial. Okay. Entonces era la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos, de estar con Brisa, que era una posibilidad real de medalla, que eso en el país, ¿verdad? Son pocas las veces que tal vez podemos estar así de seguros de que hay una posibilidad. Y era un lugar que quería conocer, porque todo calzaba, como que funcionaba. Entonces, desde el año pasado, en octubre, septiembre, por ahí, dije, bueno, voy a Tahití. Lo conversé con diferentes entes, les ofrecí la posibilidad de ayudarles cobertura, a la Federación de Surf, por supuesto, y demás. Y dije, no, voy a ahorrar, vale esto, hice el presupuesto, hablé con la familia de Brisa y allá voy a estar, sea como sea, porque en realidad fue así. Yo llegué un día antes de la inauguración y estuve aproximadamente 2 semanas. Estuve ese tiempo porque cuando yo compro los tiquetes, que es con mucho tiempo de anticipación, París 2024, la organización de los Juegos, dice la ventana de competencia, que fue lo que lastimosamente hizo que Brisa compitiera en la final el lunes y no el martes. Exacto. Que las condiciones eran las ideales para que ella surfeara mejor. La ventana de competencia se abre del 24 de julio hasta el 5 de agosto. Después, cuando pasó el tiempo, ya por ahí de junio, la ISA, que es la Organización Internacional de Surf, la mundial, dice, no, la competencia va a ser del 27 de julio. No, perdón, la ventana al principio era hasta el 9 de agosto. Y entonces la ISA dice del 27 de julio al 5 de agosto. Y entonces lo recorta. Yo ya tenía el tiquete comprado y todo, entonces me sobraron días después para volver. Pero sí, yo aterricé en Tahití el día antes de la inauguración y ya ahí empecé a trabajar. Hay una inauguración que tuvo un momento muy, muy bonito. Primera vez que todos los surfistas, ¿verdad? Si no tengo mal entendido, llevan arena de sus playas. Y Brisa llevó de Matapalo, ¿verdad? De su tierra, la que ella siente que es su lugar. ¿Y cómo fue eso, verdad? Esa emoción, porque son cosas que se viven prácticamente solo una vez. Sí, esto es una tradición que se hace en los mundiales de surf todos los años. Siempre cada país lleva tierra de la playa que ellos elijan. Costa Rica muchas veces lo hace de Jacó, Hermosa, como son playas muy representativas del surf acá. Y entonces Brisa, como tiene esta relación con Matapalo tan fuerte, prefirió que fuera de Matapalo. Y en los Juegos Olímpicos pasados no se hizo así, porque la inauguración fue de los Juegos Olímpicos. Esta vez la inauguración era parte, entonces lo hicieron muy al estilo de un mundial de surf. Pero sí, la sensación de ver a Brisa caminando con la bandera, dejando la arena, era, no sé, era... ¿Vos sabés más o menos cómo se da esa historia de cómo se consigue esa arena? O sea, ¿o la llevaste vos? No, yo no la llevé. Ah, ok. Porque sí, porque yo dije... Llevé la salsa, pero no llevé la arena. En eso ya casi hablamos, pero el tema de la arena me parece muy curioso porque Brisa está prácticamente un mes allá en Tahití, entonces no sé si ella lo preparó desde antes
o cómo llega esa arena Sí, ahí. ese detalle tan particular no lo tengo, como no estoy seguro. Sí sé que desde acá fue una persona, además de mí, que es el doctor Castillo. Él va representando al Comité Olímpico Nacional y está acompañando a Brisa en caso de que hubiese alguna lesión o algún tema así. Puede que haya sido él la persona que se encarga de llevar algunas cosas, porque a Brisa también hay que hacerle llegar el uniforme, la bandera del Comité Olímpico. Ella en el bungalow donde estaba con su familia tenía la bandera puesta de Costa Rica y además la bandera del Comité Olímpico de Costa Rica, que decía Costa Rica, con los aros y eso. Entonces todo eso, como dice, le hace llegar el uniforme oficial. El comité lo anuncia semanas antes de que empiecen los Juegos Olímpicos. Correcto. Entonces, la chamarra, el buzo y todo eso, Brisa lo tenía. Me imagino que va directamente Todo en llegó, todo llegó. un equipo con el doctor. Tal vez por ahí también se envió la arena y lo que ella pidió desde Costa Rica, pero sí, no estoy exacto como en el tema de la... Y cuando empieza la historia, ¿verdad? La primera competencia de Brisa, lo vimos acá en Repretel, con Deporte de Repretel, vimos un crecimiento muy alto de la afición costarricense hacia Brisa. Pero antes de eso, ¿cómo estaba Brisa? ¿Qué expectativas tenía? ¿Qué se decía también en el ambiente? ¿Qué se esperaba de ella? Brisa es una persona muy segura. Bueno, este ha sido un año espectacular a nivel deportivo. Entonces, además, eso la hace sentir segura, capacitada totalmente para ir a competir, por lo menos en las primeras rondas. Y Brisa es una persona muy segura de sus capacidades. Entonces, desde un principio, obviamente, ningún atleta va a ir a respetar a los demás y decir, yo voy a llegar a tal ronda porque hay muchas muy buenas que se quedaron en cuartos de final o se quedaron así. Ya eso depende también de las llaves que te van tocando. Pero sí se notaba muy, muy tranquila, muy confiada y sobre todo por el lugar donde estaban compitiendo. A Brisa le favorecen las olas grandísimas, las que son así de imponentes. Y ya hace un mes y medio hacia atrás, que había sido la fecha ahí mismo en Tahití, en esa misma ola del torneo en el que compite Brisa durante todo el año, ella llegó a la final. Y le fue muy bien surfeando esos tubos. Entonces, todo se mezclaba para que hubiese una ilusión muy grande. Me imagino que la gente aquí en Costa Rica, que tal vez no sigue tanto la carrera de Brisa y que no está tan enterado de eso, no tenía ese nivel de ilusión y eso empieza a crecer conforme ella empieza a ganar las rondas y se ve ese dominio que tiene. Acá cuando se empieza a hacer como notas de los deportistas olímpicos, sí se proyectaba como Brisa a la que podríamos tener como la más referenciada o la que mejor podría llegar a competir. Creo que tal vez no magnificábamos lo que podría Las significar, pero digamos, desde el ámbito como periodístico, de investigación, de cómo van a ser las posibilidades y demás, creo que Brisa sí estaba como referenciada, pero no tanto en el lado como de la gente normal, digamos, la gente que está, de que consume más que todo fútbol, ¿verdad? Claro. Y que prende el tele para ver qué pasa. Pero creo que ahí el tema con Brisa fue que despertó como ese nacionalismo, ¿verdad? Como esa sensación de ella es tica, nos está representando el amor acá, y la bola que pega en el primer hit, que es una foto icónica, que ella levanta las manos y todo, creo que eso hizo que todavía más ticos se convencieran y digan, ella va por algo más. Antes de eso ya se hablaba de medalla. O sea, Brisa lo había dicho, yo voy por la medalla. No, en ningún momento se habla. De hecho, bueno, yo no quería generar esa presión tampoco. Éramos poquitos. Eran los papás de Brisa, el doctor, su entrenador, su fisioterapeuta y yo. Y dentro de ese equipo de Brisa, nadie mencionaba eso. Todos decíamos, vamos por esa medalla, pero nadie lo menciona. Pero uno lo percibía, que ese era como el objetivo realista. Pero era como una cábala, algo así como no echar la sal. Era tal vez no llenar la presión. Porque además el surf depende mucho de las condiciones del mar, que después lastimosamente afectaron, y de otras cosas que uno después puede generar mucha presión en el atleta y el reloj empieza a correr hacia atrás y el atleta empieza a cargarse de que se me está acabando el tiempo y no lo estoy logrando. Entonces, era no generar esa presión. Pero Brisa, cuando compite en cuartos de final, que clasifica a semifinales, eso fue el lunes, creo, el tercer día de competencia. El jueves, perdón. El jueves. Ella dice por primera vez, vamos Costa Rica por esa medalla. Sí, porque eso a mí me llamó mucho la atención, porque ahí fue como cuando ya el país dijo, ok, ella va por la medalla. Ella quiere la medalla. Y nos está dando la esperanza de que realmente se siente que puede ir por la medalla. Pero ese pase a semifinales, hay un tema que no se me quiere ir, que no quiero que se me vaya, y es que
Vos terminas muy emocionado. Sí. Estabas con la familia con quien compitió Brisa. Señalaste que no podías celebrar y todo, pero sí terminaste muy emocionado al punto de que hasta querías llorar Sí, de cómo se dio. Sí, fueron muchas cosas. Yo estaba muy ilusionado con el evento, que podía que no pasara nada y que Brisa en segunda ronda quedara eliminada. Era una posibilidad. Muchas atletas buenas quedaron en ronda 3 o así, y no necesariamente significa que sean malas en ese aspecto. De hecho, la líder del Tour Mundial, ahorita Brisa está número 3. La líder, que es una estadounidense, Caitlin Simmers, que es la mejor de la temporada hasta este momento, quedó en cuartos de final. Quedó así. Y uno decía, es de las favoritas. Después, Vagina Fierro, que es la francesa local, que le había ganado en la final a Brisa, en esa misma ola, y le ganó a todas las mejores un mes atrás, quedó en cuartos de final también. Entonces, no necesariamente por quedar eliminadas que no sos buena o así. Sí, no se dieron las condiciones. Circunstancias. En hombres también. En hombres, por ejemplo, Gabriel Medina, que tiene la foto icónica donde sale en el cielo levantado así. Y la ola que pegó antes de esa foto, ¿verdad? Porque tiene todo un contexto esa foto. O sea, la ola que pegó, quizás la mejor ola que hemos visto en unos Juegos Olímpicos. Sí. Y la foto icónica, ¿verdad? Por mucho. Gabriel, en esa serie se enfrentó a Kanoa Igarashi, que es un japonés que hizo podio y que en Tokio le fue súper bien. Y es muy bueno surfeando. Pero el resultado de ese hit fue como 14-4. Porque las mejores olas le tocó por prioridad y por esas condiciones al brasileño. Y no necesariamente el japonés es malo. Nada más que así se dio. Bueno, entonces con Brisa yo estaba muy ilusionado antes de que empezara el torneo. Estaba muy feliz de estar en el lugar. Entonces además todo eso se mezclaba y estaba muy ilusionado. Y confiaba mucho de que las rivales que se le iban asignando a Brisa en esas series eran accesibles para que ella las eliminara. Brisa es superior desde mi punto de vista. No es que Brisa lo mencione ni nada, pero a Yolanda, la portuguesa, y después a Luana, la brasileña. Entonces yo decía, hay grandes chances de llegar a semifinales. Ya por llegar a semifinales estamos muy cerca de asegurarlo, sí. Entonces, cada vez que Brisa avanzaba, en las primeras rondas no estuve nervioso. Incluso en esas tampoco. Como uno se emociona, lo celebraba con la familia. Ella estaba muy emocionados también, la familia. Pero tratan de mantenerla tranquila y de que, bueno, Brisa es la que marca qué tan emocionados vamos a estar todos. Okay. Si ella se lo permite, si ella habla de medalla, todos celebramos, hablamos de medalla. Sí. Ella lidera. Si ella no habla directamente de esa palabra medalla o mete esa presión, todos lo queremos, todos estamos con esa ilusión, pero nadie lo va a decir. El doctor a cada rato venía y me decía, vamos, que yo creo que sí. y él tenía una ilusión tan fuerte por también estar ahí. Pero nadie lo decía en voz alta. ¿Sabían cómo se estaba moviendo el país ustedes? ¿Tenían una forma de entender lo que estaba generando Brisa en el país? Yo creo que no, que nadie lo dimensionaba como me lo han contado, porque tampoco soy consciente en ese momento de cómo estaba pasando. Yo trabajo con las redes sociales de la Federación de Surf y nosotros notábamos un pico en cuanto a interacciones, interés. Comentarios. Sí, a mí me llegaban un montón de preguntas al perfil personal de cuándo compite Brisa, gente que yo no conozco y que probablemente sea gente que no se vaya a interesar en surf después de este evento. No, de hecho, que la idea de esto es que siga el interés, ¿sí? ¿verdad? Porque lo que vimos fue tan diferente, tan especial. O sea, yo tenía tías, primas, amigos, que es como, ma, ¿cuándo compite Brisa? Ma, ¿por qué es que no pueden entrar? ¿Qué pasa con las olas? Que compita ya, queremos verla ya, se nos va a ir la medalla. Toda esa presión. Ese ruido también le llegó a Brisa. ¿Brisa qué tan pendiente estuvo de las redes? Sí, sí le llegaba la ilusión. Brisa estaba llena de mensajes positivos. Y yo creo que eso también marca el click que en Tokio me parece que no fue tal. Tan fuerte, sí. Sí, porque además no llegó hasta estas rondas. Pero en Tokio no fue tal porque la gente la estaba conociendo. Como la figura de Brisa no era para nada, no la tenía mapeada antes de Tokio. En Tokio fue un poco, ya acá había un poquito más, ya había competido más en mundiales y la gente la tenía más referenciada, ya había sido Brisa la de los Olímpicos pasados y la historia de ella se sabía un poquito más y ya ahora más fuerte. Probablemente para Los Ángeles desde un principio todos digan, voy a apostar a Brisa porque... nadie se lo va a querer perder. Por supuesto, pero tal vez la cantidad de algarabía que había o de ilusión, a mí me preguntaban muchos amigos, algunos periodistas también que querían entender los cambios de horario y eso. Y me decían, es que está vuelto loco el país. Y me decían, vamos a ir a la fuente de la hispanidad si Brisa gana. No, yo no lograba entender yo creo que sí hubiera pasado. O sea, que eso era real. O sea, no podía poner al mismo nivel
de emoción lo que estaba sucediendo con eventos como Sí, no, con y la Cele. hasta se me eriza la piel porque, en serio, digamos, nosotros lo vimos acá desde la redacción de repretel.com. Nuestro principal tema, nuestro principal tópico fue Brisa. Claro. Y una nota de Brisa se nos iba las visitas a la página altísima. Y cuando competía, digamos, como para magnificar lo que significó, por lo menos desde el lado de nosotros digital, con las transmisiones que teníamos en repretel.com, era como un partido de la Sele multiplicado por 3 la cantidad de gente. Sí, y un partido de la Sele, exagerado. bueno, un Costa Rica-México o algo así. Entonces, al ver esos números, Sí, yo no, decía, "Ma, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué es lo que estamos viviendo?" Y creo que también hay un tema de que es esa experiencia de poder vivir una medalla olímpica. Creo que usted y yo somos un poco contemporáneos y no vivimos el de las Pol. No. Nunca vivimos esa emoción de ver la competencia, de estar ahí y decir, uy, man, ya llega. Sí. No lo vivimos. Y creo que también estaba como eso, volver a tener una medallista que lastimosamente no se logró, pero emocionó, conmovió a todo un país. Y que yo no sé si ese tema de la ola que agarra a la brasileña, si allá lo conversaron ustedes, pero en el país sí fue mucha tendencia a decir que lo hizo, como decimos acá, con mala leche. Que Brisa la vuelve a ver y cuando, no sé si se hablan algo, se levanta Brisa y ella se levanta. ¿Ustedes lo sintieron así allá? Yo estaba en el agua, porque yo todos los días los fui a ver en bote cerca. Nosotros, de donde estoy yo, se ve cuando las surfistas empiezan a tomar la ola, pero llega como a la mitad de la ola y ya desaparecen porque la ola queda de espaldas a nosotros. Okay. A mí no me pareció que hubiese mala intención en ese momento. Después vi la repetición y lo poco que se habla con Brisa, porque no fue un tema para nada, fue súper amargo y entonces no... Sí, se evita. Era muy, muy pesado en ese momento. Entonces no fue que llegamos a preguntarle porque no vamos a meter el dedo en la llaga. Pero ella dice, no, que ella estaba clara de que la prioridad no la tenía ella. O sea, todo estaba bien. Nada más ella se fijó una vez y percibió que no iba a tomar la ola y se mandó. Si tal vez si se hubiera fijado una segunda vez, ve que sí viene con la intención y se quita porque todavía estaba a tiempo. Pero bueno, son cosas de instantes y pasó. Yo viendo la repetición y así, porque mi familia y amigos me dicen, es que esa brasileña, que toda la mala intención, y ahora es la villana, por supuesto, porque no logramos Es lo el que Team quería. Cruz del surf. Se hizo la en este villana. momento. Sí. Yo no veo que haya mala intención, ni habría que preguntarle a Brisa para ver si le dijo algo o no, porque ellas se conversan mucho. Sí se ve que después de que pasa la interferencia, conversan. Y la brasileña le dice como, ay, eso fue una interferencia. Y ahí ya... y Brisa lo supo. Sí, Brisa se dio cuenta de inmediato. El entorno, los papás, el doctor, se evitó conversar esa... Yo lo hablé con ellos. Nadie, no sé si alguien lo habló con Brisa, yo lo hablé con ellos. Yo llegué a la costa. Nosotros vamos al agua. Como Brisa no avanza a la final, entonces tiene que competir en 30 minutos. Entonces nadie regresa a la costa. Brisa se queda en un bote, yo me quedo en otro. Y ella se queda hablando con su entrenador, haciendo como calentamientos, pero se queda mucho rato hablando con él. Evidentemente, el estado de ánimo era un tema súper importante ahí. Y ya tenía que ir a competir de nuevo y así. Y entonces, cuando nosotros regresamos a la costa, ya pasó bastante tiempo, como 2 horas, desde que nos fuimos. Porque compitió ella, compitió otro hit y así. Hasta ese momento hablamos de lo que pasó con la interferencia. Entonces yo ya hablé con el papá, con la mamá, y la mamá sí me decía, nunca en la carrera de Brisa había tenido una interferencia. Carlos Brennan lo decía acá, que era era el peor error que se podía cometer en un momento así y que le extrañaba que le pasara a Brisa en ese momento. Y creo que esa fue el sinsabor, ¿verdad? Que quedó también entre los ticos de que no pudo competir con 2 olas, tuvo que buscar un puntaje muy alto y ya cuando la brasileña llegó a 10.3, si no me equivoco, ya sabíamos que la historia había terminado. Ya era imposible. Brisa después hace la mejor ola del hit, hace un 6 punto algo y ella anteriormente había logrado un 4 y un 5 y si uno se pone a sumar, capaz que le daba para avanzar. Pero igual, Tatiana se da cuenta que ya pasa el 10 y deja de surfear. Se sienta y dice, bueno, me quedan 5 minutos, ya no tengo que hacer nada más. Sí, y Brisa también. Ella empieza a tomar olas como, supongo que para sacarse esa presión, ese desilusión un poco y para probar cómo están puntuando los jueces, porque eso también es muy importante para ellos, ver qué tipo de maniobras les dan cada cierta cantidad de puntos y tener esa referencia. Pero como eso depende tanto del mar, en el hit anterior a ellas, que había sido el de, olas, el de Medina, me parece que fue el de las semifinales por ahí,
hay tubos. Sí, sí, sí. Y hay buenos tubos. Sí, sí. Y entonces uno dice, bueno, Brisa venía segura de que iba a haber tubos y así. Es un deporte muy injusto porque y de repente depende del mar. desaparecen las olas. Es un deporte muy injusto, depende del mar, prácticamente, de las condiciones. No sé si es justo o injusto. Bueno, es así. Es circunstancial. Sí, es así. Y en Estados Unidos hay piscinas que generan olas artificiales y la gente dice, si hubiese sido en esas piscinas, todo es diferente. En Brasil se habla mucho de eso, de que Gabriel era la figura de ellos para ser campeón. Sí, sí, había mucho seguimiento con Gabriel. Porque es una figura mundial. Y a Gabriel le pasa lo mismo. Gabriel en la semifinal contra el australiano toma la primera ola, Gabriel agarra la segunda. Es un hit muy parejo y muy bueno. El australiano toma la tercera ola y desaparecen las olas. Y entonces pasaron 10 minutos y Gabriel no ha agarrado una segunda ola y los brasileños están nerviosos, pero es que no ha salido ninguna ola buena para surfear. Incluso los hits de semifinal tuvieron 5 minutos más, ¿verdad? Si no me equivoco. Todo el último día fueron de 35. ¿Y en el bronce qué pasó? Digamos, ¿cómo lo sienten? ¿Le afectó mucho a Brisa en la parte mental lo que pasó en la semifinal? No sé si le afectó mucho. Probablemente es algo que no se puede obviar, ¿verdad? Como ahí está. No sé si le afectó mucho y no puedo hablar directamente por Brisa. Oye. Lo que me parece es que sí la estrategia o la intención era esperar que apareciera ese nivel de olas, que a ella le dan una puntuación muy alta y la ubican bien. Que si uno analiza la estrategia y el tipo de rendimiento de Brisa en los hits anteriores contra la portuguesa en octavos de final, Brisa va abajo en el marcador, va abajo esperando y le aparece el único tubo de la serie, que es un tubazo. Ella de rosado compite en ese momento, creo. Sí, el de la foto. Ajá. Y con ese tubo pasa de primera y ya imposible que la alcancen. Pero esa es la estrategia de ella, esperarse a que aparezca la ola perfecta que ella quiere. Y así fue en primera ronda. Lo administró y apareció un tubo y se acabó. Chao. Ella dice, bueno, los vi, les gané, porque es muy buena en eso. Entonces me imagino que estaba esperando algo así con la francesa. Yo considero que Brisa es mejor que esa francesa, entonces estaba como esa posibilidad. Tampoco es que la francesa sea mala, o sea, está de número 6 ahorita en el mundo. Creo que la expectativa acá en el país era la misma, de que Brisa estaba por encima de ella y se esperaba que pudiera ganar esa medalla de bronce. Pero lastimosamente sí es el surf, las cosas se dan así y pues creo que Brisa nos dejó un sabor muy grato a los ticos. Se vivió un nacionalismo en el deporte muy diferente a como que tal vez solo la selección nacional mueve así tan constantemente. Sí. Y decidieron cosas curiosas también, Esteban, que creo que una de las cosas que enganchó más a los ticos fue a Brisa cocinar pinto. Sí. Pero usted tiene un papel fundamental porque todo el mundo decía, ¿cómo consiguió salsa inglesa? Que no hay patrocinio, ¿verdad? Por aquello. Sí. Salsa tipo inglesa. Ajá. ¿Cómo consiguió eso? En Tahití, más que ya tiene un mes de estar allá. ¿Se la llevó? Sí. ¿Qué pasó? Ahí es donde aparece usted con la salsa, ¿no? Cuando yo les escribo casi que por última vez a la familia de Brisa, faltando un mes para que viaje, les digo, bueno, acuérdense que es en esta fecha en la que llego, porque ellos también están organizando todo, viajando. Y, ¿quiere que les lleve algo? Hay algo que necesitan de Costa Rica porque ya soy el último que va para allá. Y entonces me dice, sí, dice Brisa que por favor le puede traer esta salsa para hacer gallo pinto. Y claro, tuve que ver cómo me llevaba la salsa distribuida en tarritos pequeñitos para poder pasar por el aeropuerto, porque además hacíamos escala en Estados Unidos, que son súper estrictos. Y entonces ahí llevamos café y la salsa, que después ella la terminó utilizando. Pero creo que también, a mí me preguntaban unos amigos, ¿por qué a Brisa se le da, bueno, también por los resultados, pero por qué se habló tanto de Brisa y no se habló tanto de Gerald? O no se habló tanto de otros atletas que competían. Es que la competencia de Brisa duró una semana, porque se atrasaba y porque te prometían que este día sí y llegaba el día y no, porque da ansiedad eso. Fue un manejo extraño de parte de la organización. No, por lo menos a nosotros que estábamos allá no, porque sabíamos que esos días no iban a competir. Y la comunicación que llegaba de Brisa. Y Brisa no. Tranquila. Brisa estaba súper tranquila, porque ella entre más se aplazaba era mejor. Entonces ella, me acuerdo que salió del hit de cuartos de final, clasifica a las semifinales, la entrevista un medio internacional y ella dice, eso fue jueves. El periodista le dice, bueno, Brisa, nos vemos el sábado. Y ella dice, ojalá que sea lunes. Ahí en la entrevista. Ajá. Porque ella ya había visto el panorama y había visto que el lunes se acababa la competencia y que las olas llegaban el lunes. El domingo en la tarde, el lunes llegaban y que lo mejor era el martes. Pero bueno, no se quisieron salir.
Ella dice, ojalá que sea lunes y que haya tubo, eso es lo que necesito, pero lo dice directamente. Y entonces nosotros no teníamos esa ansiedad, Brisa tampoco, porque entre los medios y entre las personas que estábamos ahí, uno le preguntaba al staff, a los locales de Tahití que tenían que recibir el horario de trabajo todos los días y ellos nos decían, no, para mañana no trabajamos. Pero pero el comité internacional decía, la fecha es mañana, el nuevo anuncio. Y uno no puede saltarse ese anuncio oficial porque de repente anuncian y de repente anuncian y que queda mal es uno porque se iban a competir. Pero ellos nos decían, no, nosotros no trabajamos sábado y domingo, ya nos dijeron que nos vemos el lunes. Entonces, extraoficialmente todos sabíamos que había que esperar y que era lo mejor. Nada más que ellos, fue una forma que lo quisieron manejar así, que decían hoy en la tarde y ese día en la tarde, que además duraban 2 horas después, en la noche, decían, no, mañana en la mañana. Y así se lo llevaban y se lo llevaban y se lo llevaban. Pero sí, nosotros sabíamos, de hecho, el día 3 que compiten, que es un lunes, pensábamos que no iba a haber competencia porque eran lunes y martes iba a ser día libre, que después pasó a ser martes y miércoles, día libre, porque las condiciones del mar no eran buenas, porque había mucho viento. Hubo días que había mucho viento, entonces era peligroso para las surfistas que perdieran el balance. Y a 2 metros debajo de la superficie estaba el coral, donde muchas se rasparon. Brisa en el último día salió con un corte en el pie. Sí. Y me hace mucha gracia porque es por eso, es porque la competencia duró una semana, por eso se habló más de Brisa, porque iba ganando y por todo esto, pero fue una semana como, se sintió como un torneo grandísimo y Brisa surfió 4 días, nada más. Me hablaba mi hermana ya para contarte esto. Adelante. Ella es profesora de preescolar y eso me hacía dimensionar un poco. Me decía mi hermana que ella no sigue a Brisa, bueno, se da cuenta de Brisa porque yo le cuento y así, pero me decía que llegaban sus estudiantes de 3, 4 años y le decían, teacher, ¿sabes quién es Brisa Hennessy? Okay. Y ella le decía, ¿quién es Brisa Hennessy? Es una surfista profesional, le decía. Y eso me parecía tan fuerte porque... ¿Ella trabaja en Liberia? No, trabaja aquí en San José. Okay. Y es tan fuerte porque los chicos están creciendo con un referente... Se influencian. Sí, y es una referencia de que se puede, además. Claro. Creo que eso es tal vez lo más valioso que logra Brisa en los Olímpicos. Y ese tema es muy importante porque el empezar joven creo que es determinante para llegar a ser un profesional que compite de verdad. Y creo que hoy lo que hace Brisa, vos me contabas ahora antes de empezar esto, Brisa empieza muy joven, sí. 14, 15 años, incluso en Matapalo hay fotos, ¿verdad? Ya tocando sus primeras tablas y demás. Y que ella era muy enfática en eso y se emocionaba mucho al decirlo. Esto lo hago por los niños y las niñas. Este es un mensaje para los niños y las niñas, que sí se puede, que sigan sus sueños, que hagan estas cosas, que vean en el deporte una opción. Y eso también me emociona un poco, porque creo que es un mensaje muy fuerte y aprovechó muy bien ese tipo de alcance que estaba teniendo Brisa y era muy real. Yo creo que vos hablabas después de las entrevistas con Brisa y creo que ella lo decía de manera muy real, muy cierta. Sí, ella se convierte con 24 años, porque además es muy joven. Yo creo que perdemos esa perspectiva. Sí. Tiene 24 años nada más. Para la madurez que demuestra surfeando y para lo mucho que le queda a su carrera, que ella entiende la importancia de que se apoye el deporte desde muy temprano. Y Brisa empieza a competir hasta que tiene 14 años, creo, 13, 14 años. Perdió muchos años, si se puede decir así, viviendo en Matapalo y donde aprendió a surfear y demás, pero ella también, todos esos años, ahora en Costa Rica hay campeonatos nacionales que los chicos sub-10 compiten ya en surf. Y tal vez si se tuviera el gobierno todo este apoyo y demás, que esperemos que sí, que haya este auge, sí, que la gente se interese por un deporte que le puede dar tantas medallas al país, tantas emociones, que tal vez no hay tanto conocimiento y no es tan popular. Hay chicos que son muy buenos y que se siguen saliendo camadas y camadas de surfistas chicos que van a campeonatos mundiales y quedan en cuartos de final y llegan a series bastante adelante, ganándole a los mejores chicos del mundo, y tal vez el patrocinio que tienen y demás no es tan fuerte. No es el que uno esperaría, y que se entiende que los demás deportes, dejando de lado el fútbol, es difícil aquí en el país. Sería ideal tener como un tipo de campamento, un tipo de centro de alto rendimiento, ¿no? Sí. Para el surf. Eso sí, habría que determinar en cuál de todas las playas, porque tenemos muchas, pero sería bueno, ¿verdad? Que esa inspiración, aprovechar este momento, lo que usted comentaba de los niños,
creo que es muy, muy, muy importante porque creo que Brisa sí tocó esos corazones. Más de un papá se sentó con su hijo, mamá dijo, vean, veamos esto. Y creo que transmiten también la emoción. Y Esteban, bueno, ya el cronómetro se nos está poniendo en cero porque hay muchos temas todavía por desarrollar, ¿verdad? Más que todo esto del deporte, del surf, cómo hacerlo crecer. Creo que podría invitarte en otra ocasión también para hablar ya más de temas generales del surf. Pero sí quería que me dejaras como qué aprendiste en esta experiencia y qué te marcó de Brisa, qué aprendiste de ella, qué trascendió en vos. Brisa lo dice en la entrevista Bueno, a mí me costó mucho hacerle las entrevistas estando allá porque yo quería llorar. Primero de la emoción. Entiendo. Yo me sentía muy emocionado estando en el lugar cuando ella clasifica a semifinales. Yo lloro un poquito cuando voy en el bote camino a la costa porque decía, está pasando. Y me imagino que era la sensación aquí, está pasando, claro, ¿verdad? Y claro, de verdad es posible. Y después en la entrevista que ya ella hace el último día, después de quedar en cuarto lugar, también estaba más golpeado y destruido porque ella estaba llorando. Okay. No se lo guardaba, se sentía muy mal. Brisa se sentía primero que había desilusionado al país y creo que eso me cuesta comprenderlo. Es muy duro. Sí, y representa el nivel de competitividad y profesionalismo que tiene una persona que va a por todo, ¿verdad? Porque no queda satisfecha con haber llegado hasta semifinales y así. Pero ella en algún momento, hablándole a los chicos y dando como el mensaje, dice, hay que creer en uno mismo. Okay. Y yo decía, de verdad que nosotros como costarricenses a veces nos percibimos y nos posicionamos desde un lugar de que somos un país pequeño y de que llegamos a competir o así. Pero bueno, ya tiene las condiciones y tiene como todo esto. Pero me marcaba mucho esas declaraciones de una persona que, primero, cuando gana, da este tipo de mensajes de, bueno, yo creí en que yo podía estando ahí y lo hice. Que lo demuestra que sí creyó en ella. Es una seguridad total. Y segundo, las declaraciones que da cuando pierde. Inmediatamente ella sale, lo analiza, son como 15 minutos lo que duran salir y llegar a la costa y dar entrevistas. Y cuando dice, sí, demos la entrevista, hablemos de la Costa Rica, ella dice, no siempre sale el sol, no siempre es arcoíris. Y yo creo que ella, más que hablarle al país, le está hablando a los niños de nuevo. Como ella entiende que su público son las generaciones que... Lo que quiere inspirar. Por supuesto, y que son los chicos que no se acostumbren a que lo normal es que la gente gane, más bien lo normal es que se pierda en la vida en general y en el deporte. Entonces van a haber momentos de alegría y van a haber espacios increíblemente buenos como cuando Brisa ganaba las rondas y todos nos emocionábamos un montón. Únicos, sí, únicos. Pero no siempre la vida se trata de ganar y hay que aprender a perder. Y creo que eso es como el aprendizaje mayor que no sé si yo o los niños en el país que están viendo la transmisión se llevan, que ella termina el hit y va y abraza a la francesa. Y va y abraza a la brasileña, que se convirtió en la rival de Costa Rica, pero la villana, pero ella va y la abraza y la felicita. Muestra ética deportiva. Eso me impresiona. A mí el surf tiene estos detalles, en tenis pasa, en otros deportes, aquí en el Campeonato Nacional de Surf, casi siempre que se termina un evento, el campeón sale en hombros, alzado por los que perdieron. Qué fuerte, porque yo les digo, no sé, se acostumbran, me imagino, pero yo, sin estar acostumbrado a eso, perdí y me imagino que estaría tan decepcionado y molesto que ir a levantar al que me ganó en hombros es un golpe fuerte. Perdón, y creo que esto también demuestra otra cosa, porque casi siempre es algo que yo notaba en las competencias de surf, es eso, de que cuando pierden, no es que no les importa, obviamente sí les importa, sí, pero hay un tema como más chill, como más tranquilo, como... Perdí, me ganaste, bien hecho. Sí, pero en esta ocasión el tema de estar representando al país, sí, de sentir como todo ese empuje del país, creo que también emocionó mucho a Brisa. Y yo vi un video donde ella dice que sintió que les falló el país. Y para nada nos falló, nos emocionó. Exacto. En algo que no estábamos esperando. Y no es que no esperábamos que Brisa ganara, es que lo que se vivió nadie lo esperaba, sí, nadie lo entendía. Mi mamá no entendía por qué se emocionaba ver a Brisa, mis hermanas. Quizás en su vida habían visto surf y creo que tal vez Brisa no pudo vivir eso, estaba muy lejos y sí, demás y concentrada, sí, pero no hay decepción, más bien hubo una emoción increíble que
obvio nos hubiera gustado poder celebrar una medalla. Claro. No dudaría que una medalla ahora se hubiera celebrado en la Fuente de la Hispanidad Sí. y en todas las playas del país, porque Claro. también es un deporte que da visibilidad a otras zonas de nuestro país. Y no, Esteban, es buenísimo este podcast. Creo que quedan muchas cosas por hablar Uy, todavía. sí, hay No sé si muchísimo. quieres decir algo final. No, que si la selección de fútbol no pidió disculpas cuando llegó a cuartos de final y todos lo celebramos, ¿por qué Eriza siendo cuarto lugar de un evento como los Juegos Olímpicos tendría que Esa es una sentirse- frase muy buena. pedir disculpas? Sí, no, para nada. Para nada. Hay que mencionar un poco, digamos, lo que se logra y a veces se le pide a atletas individuales resultados perfectos sin haberles dado el apoyo ni el seguimiento, como fans ni demás, Correcto. durante todo el proceso. Nada más se exigen los resultados al final. Así es, Esteban. Muchísimas gracias. Estuvo muy entretenido el podcast. Creo que nos faltaron cosas por hablar. Hay muchísimas Todavía cosas. mucha parte de la historia de Brisa, incluso de cómo inicia y todo. Sí. Pero bueno, hasta aquí nos da hoy el tiempo. Se nos puso el cronómetro en 0. Y muchas gracias por acompañarnos. Espero que le haya gustado este formato. Vendremos con más historias, con más atletas, con más invitados. Así que queden en sintonía de nosotros en repretel.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.